Hola, saludos. Hoy resolveremos dos ejercicios sobre vectores unitarios tridimensionales. En el caso del primer ejercicio, el vector A está formado por 3i menos 5j más 7k. Y en el caso del ejercicio 2, el vector B está formado por 2i menos 4j menos 8k. En ambos casos nos piden hallar su módulo, es decir, su magnitud, y sus ángulos resultantes con respecto a X, a Y y a Z, ya que son vectores tridimensionales y tienen ángulos resultantes con respecto a los tres ejes. En el caso del vector A, se señala o se determina con la forma AXY más AYJ más AZK. Y para hallar su módulo o magnitud, es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado, de tal manera que tenemos que el vector A, su módulo, es igual a la raíz de 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Tenemos entonces que el módulo de A es igual, por supuesto, a 3 al cuadrado es 9, más todo número negativo al cuadrado se vuelve positivo, 5 al cuadrado es 25, más 7 al cuadrado es 49. Al sumar, nos queda que el módulo de A es igual 49 más 25, 74 más 9, raíz de 83. Y no se puede factorizar porque no tiene mitad ni tercia, es un número primo. Entonces su módulo es raíz de 83. Y si queremos hallar sus ángulos con respecto a X, a Y y a Z, tenemos que con respecto a X va a ser igual a coseno inverso de AX sobre el módulo de A. Es decir, el ángulo con respecto a X va a ser igual a coseno inverso de AX, que vale 3 sobre el módulo de A, que vale raíz de 83. Nos queda que el ángulo con respecto a X es igual a coseno inverso dividir esta cantidad, nos da 0.32, 92, 93. Y al calcular el coseno inverso, nos queda que el ángulo es 70.77, 4131 grados. Y en el caso de teta y, va a ser coseno inverso de AY sobre el módulo de A. Es decir, teta y es igual a coseno inverso de menos 5 sobre raíz de 83. Entonces nos queda que el ángulo con respecto a Y va a ser igual a coseno inverso de, nos queda dividir esa cantidad y nos da un valor de menos 0.5488 21. Y al calcular su coseno inverso para hallar su ángulo con respecto al eje Y, nos da un ángulo de 123.28 61 66 grados aproximadamente. Y en el caso de el ángulo con respecto a Z, va a ser igual a coseno inverso. Tenemos igual, coseno inverso sería de
AZ sobre el módulo de A. Entonces tendríamos que el ángulo con respecto a Z va a ser el coseno inverso de AZ, que vale 7, sobre el módulo de A, que vale raíz de 83. El ángulo con respecto a Z va a ser igual a coseno inverso de 7 entre raíz de 83, que da aproximadamente 0.76, 83, 50. Y al calcular el coseno inverso, nos queda que el ángulo con respecto a Z da aproximadamente 39.79, 49 grados aproximadamente. Y ahí tenemos los tres ángulos calculados en el caso del vector tridimensional A. En el caso del vector B, está dado por la forma BXY más BYJ más BZK. Y para calcular el módulo del vector B, pues será igual a la raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado más BZ al cuadrado. Si nosotros sustituimos esos valores en la calculadora, nos queda que el módulo de B va a ser aproximadamente igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 4 elevado al cuadrado más menos 8 elevado al cuadrado. Ya sabemos que todo número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Y aquí tendríamos que 2 al cuadrado es 4, menos 16 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, perdón, es 16, menos 8 al cuadrado nos da 64, y al sumar, esto nos da raíz de 84. Si factorizamos la raíz de 84 como lo hemos venido aprendiendo en radicales, aquí podemos calcular que esto nos va a dar 2 raíz de 21. 2 raíz de 21. Porque le sacamos mitad 84 y es 42, y mitad de 42 es 21, nos queda 2 al cuadrado por 21. Y la raíz de 2 al cuadrado, pues es 2. Fuera de la raíz de 21. Ahí tenemos ya el módulo de B. Y en el caso de calcular su ángulo con respecto a X, pues sería el coseno inverso de BX sobre el módulo de B. En este caso sería coseno inverso de BX, que vale 2 sobre 2 raíz de 21. Entonces, al hacer las operaciones, nos queda que eso da aplicar la división, nos da 0.21, 82,18, que al calcular su coseno inverso, nos queda que el ángulo con respecto a X da aproximadamente 77.39, 56, 17 grados. Ya tenemos el primer ángulo con respecto al eje X. Ahora sigue calcular el ángulo con respecto a Y. Y el ángulo con respecto a Y es igual a coseno inverso de PY sobre el módulo de B. Es decir, el ángulo con respecto a Y va a ser igual a coseno inverso de BY, que vale menos 4, entre el módulo de B, que vale 2 raíz de 21. Al hacer los cálculos nos queda coseno inverso de
esa división da aproximadamente menos 0.43, 64, 36. Y al calcular coseno inverso, nos va a dar 115.87, 66.90. Ya tenemos el ángulo con respecto al eje Y. Y en el caso del ángulo con respecto a Z, nos queda que es igual a coseno inverso de BZ sobre el módulo de B. Es decir, el ángulo con respecto a Z va a ser igual a coseno inverso de menos 8 sobre 2 raíz de 21. Al hacer los cálculos nos queda que el ángulo con respecto a Z va a ser igual a coseno inverso de menos 0.87 menos 0.87 28 72. Al hacer el cálculo correspondiente nos queda que el ángulo con respecto a Z, al aplicarle el coseno inverso a esa cantidad, nos da 150, un ángulo de 150.79 40 68. Espero, chicos, que le hayan entendido a estos dos ejercicios sobre vectores unitarios tridimensionales. Gracias.